Dios te bendiga, amado amigo, amado hermano. Es un privilegio para mí poderme dirigir en este momento a través de esta cámara y que usted también pueda darnos ese preciado tiempo que Dios le ha concedido. Quiero compartir la palabra del Señor y poder hablar de las maravillas de Dios, pero también del manto protector de nuestro Dios. Sé que estamos en tiempos difíciles y la Biblia menciona eso de tiempos difíciles, donde vendrían sobre esta tierra y que se aproximan a esta tierra y que son mayores. Pero que en medio de toda esa situación que viene o que está, podemos tener protección de parte de aquel que hizo los cielos y la tierra, y ese es Jehová Dios. Quiero hablar bajo el tema los 3 círculos de protección de Dios en nuestra vida. Y para eso, como referencia, quiero tomar de la palabra del Señor Job 1:1 al 22, donde nos menciona algo interesante e importante, donde interactúa el enemigo del ser humano con el Padre Eterno, Dios, donde hay una pregunta que surge y donde también hay respuesta. ¿Quién era Job? Era un hombre justo, era un hombre sabio, un hombre íntegro ante Dios. Sin embargo, encontramos que el acusador está frente a Jehová Dios. Y vemos allí en Job 1, el 9 y el 10. Y respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Había una pregunta que se hace. ¿No le has acercado, le dice Satanás, alrededor a él y a su casa y todo lo que él tiene? Le está mencionando Satanás porque está llevando o emitiendo un juicio ante Dios, queriendo decir que por los beneficios que Dios le prestaba, Job sencillamente le servía a Dios, pero que si le quitaba todo lo que le había otorgado Jehová Dios, entonces él iba a dejar de adorarle, de bendecirle. Pero qué importante es saber el corazón que tenía Job y qué importante es conocer nuestro corazón. Yo creo que es importante también saber que alrededor nuestro encontramos personas que andan afanosamente en la vida, buscando la bendición de Dios, corriendo detrás de la bendición de Dios. Y le preocupa mucho ser próspero. Y antes que cualquier cosa, lo que ellos desean es la prosperidad. Y experimentan quizás un decrecimiento en su vida personal, espiritual. Comienzan a ver que en vez de crecer, aún económicamente, espiritualmente, se han desenfocado tanto que su crecimiento personal, espiritual, ha decrecido. Y no tienen esa bendición, y debemos de saber que la bendición más grande se encuentra en que Dios esté con nosotros. Bien dijo este hombre de Dios, Moisés: si tu presencia no va conmigo,
no me saques de aquí. Así que debemos nosotros buscar primeramente de Dios. Debemos nosotros de preguntarnos qué es lo que nos preocupa en nuestra vida. ¿Cuál es el crecimiento que nosotros queremos alcanzar? Si es el personal o si es el espiritual. Y la pregunta ¿es posible? Por supuesto que sí, es posible que podemos alcanzar ese crecimiento personal. Pero no debemos de abandonar ese crecimiento espiritual. Dios bendice nuestra vida, pero es necesario andar en fidelidad en su presencia. Si nosotros lo dejamos de hacer, encontramos que el enemigo generará argumento, pero si lo hacemos, encontramos de que Dios generará alrededor de nosotros un círculo de bendición de parte de Dios, un círculo de protección sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestra prosperidad. ¿Qué debo de hacer? Buscar primeramente a Dios, el reino de Dios, para que Dios levante ese círculo de bendición en mi vida, en mi familia. Sí. Y esa prosperidad venga de parte de Dios y me encuentre firme. Que en los momentos de tempestades, de dificultades, la bendición ahí esté. Y miremos un punto importante como primero. Si queremos recibir las bendiciones, debemos revisar cómo estamos ante Dios o con Dios. Si quieres la bendición, primero pregunta cómo está tu corazón ante Dios. En el verso 5 de allí de Job 1, dice la escritura: y aconteció que habiendo pasado el turno de los días del convite, o sea, estaban en una fiesta, Job enviaba y santificaba y se levantaba de mañana a ofrecer holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. De esta manera hacían todos los días. ¿Quién? Job. Siempre Job oraba, tenía una comunión ¿con quién? Con Dios. Nuestro caminar con Dios determina que tengamos o no su favor. Nuestro caminar con Dios va a determinar si tenemos o no tenemos el favor de Dios. Allí en Job 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado ¿de qué? Del mal. ¿Cómo era Job? Apartado del mal. En Job hallamos una actitud correcta. Hombre perfecto y recto. Y si miramos otro punto importante, como ve, en Job hallamos una disposición apropiada, temeroso de Dios. ¿Quién era Job? Un hombre temeroso de Dios. Y miramos otra característica. En Job hallamos una determinación, apartado del mal. Cuando caminamos con Dios, experimentamos sus bendiciones físicas y materiales. Pero cuando caminamos con Dios, usted va a experimentar esa bendición física, esa bendición material, esa bendición espiritual. Job mantenía una vida de intimidad con Dios, una vida íntima, total y completamente en relación con Dios.
clamando por su vida, pero también clamaba por su familia. En Job 1, del 4 al 5, dice la escritura: e iban sus hijos y hacían banquete en su casa, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiese con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días de convívete, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba y los santificaba de mañana, y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado. ¿Quién lo hacía? Job. Se levantaba, hacía ese ruego, esa oración. Así que era un clamor diario de parte de este varón de Dios, según lo que dice el verso 5 de Job 1. Es importante la oración, es importante clamar su presencia. Y cuando clamamos su presencia, entonces recibimos bendiciones. Como punto número 2 de este mensaje, el enemigo espiritual está a la puerta procurando que nuestro mal. El enemigo está ahí esperando a ver en qué parte nos equivocamos y poderse tomar de eso. Pero aún en medio de toda circunstancia negativa, o cuando no hemos cometido quizás un error, el enemigo va a tratar de tomar ventaja. Y no podemos olvidar lo siguiente: alguien que quiere alistarse para el ejército e ir a una guerra, un combate, y enfrentarse al enemigo, el que lo envía, el que le permite que entre a la fila de este ejército o escuadrón, le da su aprobación, es más, lo envía. Pero eso no significa que el hecho de que lo esté enviando no vaya a ser que pueda volver muerto. O sea, el que está alistándose sabe que como puede volver vivo, puede volver muerto o puede volver herido. Solo el que no entra a la guerra no recibirá más de algún rasguño, porque estás enfrentándote con el enemigo, porque estás enfrente de tu adversario. Job era íntegro ante Dios, sabía que la integridad, que su relación con Dios lo iba a llevar a la bendición, pero él no lo hacía por la bendición, lo hacía quizás, amado, porque amaba a Dios y sabía que allí estaba la protección. Era un hombre sabio, un hombre entendido. Así que como punto número 2, el enemigo espiritual está a la puerta procurando nuestro mal. ¿Y por qué yo menciono esto? De que alguien que se alista al ejército, a como puede venir vivo, puede venir muerto. Porque muchas veces pensamos que el hecho de tener la protección, no puede ser que llegue un momento donde el enemigo pueda tocar, no físicamente, y podamos partir de esta tierra. Pero qué importante saber que todos los seres humanos creados por la mano de Dios somos eternos. Todos somos eternos. Nuestro cuerpo es mortal, pero nuestra alma es eterna. Y qué importante saber que el enemigo puede tocarnos, quizás físicamente, nuestra salud. Puede quizás Dios permitir que el tiempo de nosotros acabe en esta tierra. Pero eso no quiere decir que hemos perdido la batalla. De ninguna manera hemos ganado. He terminado la carrera, dice Pablo. He acabado. He clausurado. Me espera la bendición del Padre, la corona. Porque había corrido la carrera. Y qué importante saber que en este camino que vamos es una carrera diaria.
Y que en esta carrera, si nosotros obedecemos a Dios y permanecemos en Él, disfrutaremos de los beneficios de Dios, tanto en esta tierra como en el cielo. Dios le dice a Satanás: puedes tocar todos sus bienes, incluso su cuerpo, pero no su alma. Su alma está escondida en las manos de Dios. Y qué bueno estar escondido en las manos de Dios. Alguien físicamente puede morir, pero qué bueno es que tu alma espiritualmente esté preparada con Dios. En Job 1, 6, 9 dice: y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Tenía buenos principios, Dios los veía, él los sabía. Dios los sabía, esos principios. Pero también Satanás, como príncipe de este mundo, se encuentra atento. Ponga atención a esto, atento a los que hacemos como hijos de maldad, pero también como hijos de Dios. Tanto para el que hace el mal como para el que hace bien, Satanás está pendiente, lo está viendo. En Job 1:6, donde leímos: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales venía Satanás. Ahí está. Cada vez que nos presentamos ante Dios, también se presenta Satanás. Y Satanás está oyendo nuestra oración. Y Satanás está oyendo lo que hacemos. Sí, lo está oyendo cuando nosotros hablamos con Dios. Es más, cuando nosotros hacemos las cosas, ahí está Satanás. Y está viendo. Claro que sí. En primera de Pedro 8:9 dice la Escritura: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Satanás, es muy importante saber esto, que Satanás gobierna y rodea el mundo gracias al poder que le ha dado el ser humano a Satanás a través del pecado. El día que el hombre cayó de la gracia de Dios en el huerto del Edén, le dio la autoridad que había sido dada a nosotros los seres humanos. Y Satanás, por la oportunidad que nosotros le dimos, él lo adquirió y hoy gobierna por nuestro pecado. Él puede gobernar tu vida a través del pecado, a través de la oportunidad que usted le da. Pero qué bueno saber, porque usted puede decir: bueno, este hombre era justo y Satanás lo tocó. Y ser injusto, Satanás me va a tocar. Pero qué importante saber que a través de la justicia hay límite, pero que a través de la injusticia no hay límite. Y por ahí alguien dice, o un dicho dice: mal paga el diablo a quien bien le sirve. Cuando nosotros le servimos a Dios con fidelidad, habrá una recompensa grande de parte de Dios, no solamente para mi vida, sino para mi generación, para mi descendencia, para los hijos de mis hijos de mis hijos. Y eso es una bendición tan grande, saber que aun cuando nuestro hueso y nuestra carne haya desfallecido y estemos quizás en una tumba, ese precedente estará presente en nuestra generación y nuestra generación será bendecida. ¿Por qué? Porque te has levantado juntamente con Cristo para que tu vida sea de bendición, para que tu generación sea de bendición. En el verso 7
de allí de Job 1. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Es muy importante saber que Dios jerárquicamente tiene dominio aún sobre Satanás. Aunque el enemigo haga alarde de su poder, o sea, él alardea y dice: bueno, aquí estoy y voy a hacer daño. Pero debemos de saber que Jehová Dios tiene dominio, jerarquía sobre Satanás. Y usted se va a preguntar: entonces Dios le permite a Satanás que haga lo que le dé la gana. En realidad, no. Dios, a quien le dio la autoridad y el poder y el dominio sobre esta tierra, fue al hombre. El hombre le entregó en bandeja de plata ¿a quién? A Satanás. Ahora, a través de la Escritura hay una ley, una regla que rige aún a Satanás, y que Dios no puede pasar esa ley, porque si no, Dios dejara de ser Dios. No usurpa de ninguna manera Dios. Así que a través de esa regla y esa ley que es la palabra de Dios, esa constitución de la palabra de Dios, Satanás no puede absolutamente pasar. Por eso Job lo sabía y él vivía en integridad. Oraba por sus hijos, levantaba un altar y clamaba y pedía perdón por sus hijos. La salvación llegó para Job, claro que sí. Estaba en Job, claro que sí. La bendición estaba en Job. Después de mucho tiempo, de algunos días, miramos el cambio, pero yo quiero decirte de que es muy importante saber que lo que ocurre no es causado por Dios, sino permitido por el hombre a Satanás. Porque cuando tú pecas, tú abres un portal para que Satanás entre. Y recuerda lo que dice la Escritura, que Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Cuando tú vuelves tu corazón a Dios, la justicia de Dios reina en ti. Porque el justo Jesús, que murió en la cruz, vive en ti. Y por ende el Espíritu Santo está sobre ti. Porque el Espíritu Santo posa donde está el Cordero de Dios. Así que es muy importante reconocer este punto. Así que Dios valora a quien anda en su presencia en rectitud, apartado del mal. Lo valora, lo valora. En el 8 de Job 1 dice la Escritura: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón como perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de qué? Del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? El acusador siempre lleva argumento ante el trono blanco para que se emita un juicio. Y cuando entras a ese juicio y Dios lo permite, puedes salir aprobado o reprobado. Dependerá de tu integridad. Es ahí donde Dios permite muchas cosas, porque a través de la presión de la vida y de las circunstancias negativas, de los problemas y de las aflicciones, somos probados todos. Así que nuestra adversidad espiritual pone en tela de juicio nuestro andar con Dios. Nuestra adversidad espiritual pone en tela de juicio nuestro andar con Dios. Respondiendo Satanás, Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Un convencimiento que mueve a Satanás es que solo buscamos a Dios cuando somos bendecidos. O sea que él piensa eso, es un gran egoísta Satanás. Y piensa que porque somos bendecidos,
es que buscamos a Dios. Porque Dios tiene beneficio, es que buscamos a Dios. Pero cuando viene la prueba y tú te paras firme, como dice la Escritura, resistir al enemigo. Amén. Hay que hacerle resistencia. Cuando tú le haces resistencia, él mismo va a huir. Hay que resistir en el momento de la prueba, en el momento de la adversidad, en el momento de la dificultad. Allí en el verso 9 dice: y respondiendo Satanás, Jehová dijo: ¿acaso temes, Job, a Dios de balde? Yo creo que en este momento es un momento que nos podemos detener para evaluarnos por un instante cómo realmente estamos. ¿Servimos a Dios solo en momentos de bendición o también en los periodos de crisis, en los momentos de dificultades? ¿Sirves a Dios solo cuando está en la bonanza, cuando solo está la bendición, o en momentos de crisis? Estamos en medio de una pandemia, de una dificultad donde muchos no saben si ya están contagiados o van a estar contagiados, si doña muerte va a llegar o no. Sí, donde muchos están bajo crisis nerviosas, de temor, de dificultad. Pero aún en medio de toda esta circunstancia y situación, lo más importante es preguntarnos: ¿por qué queremos servirle a Dios? No hemos vuelto a Dios solamente porque está la pandemia o la circunstancia, o nos hemos vuelto a Dios porque amamos a Dios. Amamos a Dios por las cosas, o amamos a Dios por lo que Él hizo en la cruz. Yo creo que es muy importante que preguntemos nosotros. Como tercero y último punto, Dios protege nuestra vida familiar y pertenencias. Dios protege nuestra vida, la familia y las pertenencias. En el 10 de allí de Job 1 habla la Escritura: no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y vuelvo a leer: no le has creado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Qué bueno es que Dios nos dé bendición en nuestras manos. Que lo que hagamos, toquemos, que lo que emprendamos sea de bendición de parte de ¿quién? De Dios. Dios general, amados hermanos, mente desea la bendición de nosotros. Y también miramos cómo Dios genera alrededor de cada uno de nosotros 3 círculos de protección. Dios lo ha generado alrededor de nosotros 3 círculos de bendición. Por eso le dice: no le ha cercado alrededor de él su casa. ¿De qué le está hablando? De 3 principios importantes de la bendición de Dios cuando nosotros buscamos a Dios sobre todas las cosas. Sobre nuestras vidas, este es el círculo de bendición. Sobre nuestra familia, este es el círculo de bendición. Sobre nuestras pertenencias, sobre nuestros bienes, sobre lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos, está el círculo de bendición. Y quizás Satanás, a través del brujo, del hechicero, del santero, del masón, quizás a través del rosacrucista, se puede levantar para quererte hacer daño. Pero si tú te acercas a Dios, estos 3 beneficios estarán sobre ti. Habrá Dios levantado alrededor tuyo un círculo de bendición. Si andamos en su presencia, Dios bendice la obra
de nuestras manos. Si andamos como en su presencia. Eso dice la Escritura. Si nuestra fidelidad a Dios nace de lo más profundo del corazón, permaneceremos con Él por encima de las circunstancias y adversidades. ¿Por qué? Porque nuestra bendición nace de lo profundo del corazón y no por lo que nos rodea. Estamos viendo a Dios y no los beneficios que Dios nos da. Por eso la Escritura dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Debemos de buscar a Dios en medio de esta pandemia, de esta adversidad, de esta dificultad. Busca a Dios. Sobre todas las cosas buscadas, dice un avivador, busca unción, busca a Dios. La unción se alcanza cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros reconocemos los beneficios de la cruz, cuando nosotros reconocemos los beneficios de la sangre. Una sola gota de la sangre de Cristo basta para la protección. Una sola gota de Cristo basta. Oye, es más fuerte y poderoso que todo el universo. Pero debemos de reconocerlo. Si nuestra fidelidad a Dios nace de lo profundo del corazón, entonces pasarás el fuego de prueba. En el verso 11-12 dice la Escritura: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Estás oyendo cómo acusa a Satanás? Él es el acusador. Si solamente le quitas los beneficios, él inmediatamente claudicará. Extiende su mano y tócala. Él va a blasfemar. Y miramos en el verso 18: entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tu hijo y tu hija estaban comiendo y bebiendo, y vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de las casas, las cuales cayeron sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la notificación. Vinieron pruebas sobre prueba. Vinieron el momento del fuego de prueba. ¿Sobre quién? Sobre Job. ¿Y Job qué hacía? Seguía adorando a Dios. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Desnudo salí del vientre, desnudo volveré. No interesaba lo que le rodeaba, le interesaba a Dios. Amaba a Dios sobre todas las cosas. Y bien dice la Escritura: deleítate en Jehová a sí mismo, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Lo más importante no es si mi familiar se fue o se quedó, si se sanó o enfermó de gravedad y murió. Lo más importante es saber para dónde iba mi familiar. Y si tu familiar iba con Cristo, entonces debemos de regocijarnos, porque un día estaremos juntamente con Él en las bodas del Cordero, en el reino de los cielos. Pero debemos de entender un punto importante, que la bendición más grande es poder gozarnos junto con aquel que murió y resucitó. ¿De qué le sirve al hombre que granjeara el mundo y perdiere su alma? ¿De qué sirven todos los billones? ¿De qué sirve todo el dinero cuando el enemigo viene para atacarte? No hay protección, ni todo el dinero que hay en el banco, ni toda la ciencia junta, ni todo, hermano, o más bien ni todos los hospitales, doctores juntos pueden detener que te vayas, que mueras. ¿Y de qué sirve todo el dinero? Necesitamos a Dios para estar seguro. Y no solamente seguro, sino también confiado.
¿Por cuántas personas quizás no se enfermaron del COVID, pero mentalmente, psicológicamente están en problemas? Con temor, con depresión, con tristeza. Y qué importante saber el testimonio de la palabra y de aquel que murió en la cruz y poderle expresar el testimonio, poder hablar el testimonio. Porque cuando el enemigo oye el testimonio de la palabra, el enemigo huye. Y el que sale loco es él y no tú. Así que es muy importante esta reflexión. Y como cuarto punto, y podemos hablar de un quinto punto y un sexto punto, saber cómo está nuestro corazón ante Dios. Yo te dejo con esta reflexión. Dios te bendiga.